Muy buenos días desde el foco oscuro. Hoy es 3 de enero del año 2023 y les vamos a contar las efemérides de este día. Vamos a comenzar con una excomunión. En 1591 fue excomulgado Lutero por la bula Decet Romanum Pontifice. En 1777 se produce una batalla en la guerra por la independencia de Estados Unidos, la batalla de Princeton que ganan los americanos, y en la que Washington montó derecho y frente al fuego británico gritaba: "Parad with me, brave fellows, we will have this soon". Y que desfilen conmigo, mis valientes compañeros, los tendremos pronto. Luego se produjo en España una sublevación de Villarejo de Salvanés, lo que se llamaba un levantamiento, que Brin era un poco el protagonista. El objetivo era obligar a la reina Isabel II de España a que nombrara un gobierno progresista presidido por Prim, o igual y hasta la quería echar de todo. Entonces Prim intentó marchar desde Villarejo de Salvanés hacia Madrid para formar un cambio de gobierno, para forzar un cambio de gobierno, pero el pronunciamiento fracasó porque no se unieron se unió menos gente de la que ellos querían. Bueno, acabó internándose en Portugal y allí ya volvería poco después Prim, aunque duró también poco. Luego, en 1874, tuvo lugar el golpe de Estado de Pavía, que ya comentamos como el día anterior. Comenzó una sesión en las Cortes donde Castelar era que presentó una moción de confianza y la perdió, y entonces apareció por ahí Pavía y al final acaba dando un golpe de Estado que va a acabar con la Primera República Española. Luego, en 1959, Alaska se convierte en el estado número 49 de Estados Unidos. No vamos a poner esa entrada, pero al final la pusimos porque Alaska va a entrar de todas maneras. En 1962, otra excomunión. Debe de ser día de excomuniones. En el Vaticano excomulgan a Fidel Castro. Luego, en 1990, tiene lugar la entrada de Noriega, que el que había sido presidente de Panamá, o seguía siendo, se entrega a los soldados estadounidenses y es trasladado a Estados Unidos. Toda una historia hasta de Noriega, que parecía que era un agente de la CIA, se rebeló un poco, acabaron invadiendo Panamá, a ver lo que hay detrás. En 1993 se firma un tratado entre George Bush y Boris Yeltsin, que firman un acuerdo de desarme nuclear, el START 2. Luego, en 2020, tiene lugar un ataque aéreo en el aeropuerto internacional de Bagdad por parte de Estados Unidos. En él fallecen Qasem Soleimani, ese mismo día, el 3 de enero de 2020, y Abdul Mahdi al-Muhandis, como víctimas de este ataque. Luego, seguimos por los fallecimientos. En el 236 falleció un papa, que fue Antero. Luego, en 1857, fallece el arzobispo Marie-Dominique Auguste-Cibol, como se quiera decir en francés, porque el francés es complicado. Y es curioso porque es asesinado de una puñalada en el corazón mientras daba misa en una iglesia. Fue asesinado por el sacerdote Jean-Louis Berger, que luego abiertamente confesó el crimen. Y este Berger era una persona que estaba en contra de la doctrina de la Inmaculada Concepción, que sostiene que la Virgen María estuvo libre de pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su hijo. Y también estaba en contra del celibato del clero, y entonces, pues bueno, contra el arzobispo cogió y le mató en plena misa, que eso es bastante espectacular, las cosas como son. Luego, en 1946 fallece William Joyce. Bueno, más que fallecer, también a este le fallecen, porque este fue un locutor de radio que retransmitió para los alemanes para que llegara a sus ondas a Londres, y fue ahorcado fue condenado a la horca por traidor. Y su verdugo parece su famoso verdugo que mató unos cuantos, Albert Pierrepoint. Luego, en 1980, en esta fecha, fallece Canito. Esta es una entrada importante, porque Canito formaba parte de un conjunto musical que parece ser que en este momento se llamaba TOS, con los 3 hermanos Urquijo, Javier, Enrique y Álvaro. Entonces, después del fallecimiento, creo que fue un accidente de coche, pero no estoy seguro, se unieron el día 9 de febrero de 1989, se unieron una serie de bandas, Nacha Pop,
a las que los pegamoides, Paraíso, Mamá, Los Bólidos, Tractos, Mario Teni, Los Solitarios y Mermelada, en la Escuela de Ingenieros de Caminos le ofrecieron un concierto que a veces es considerado como el principio de la movida madrileña. En esa época, cuando falleció Canito tenía 20 años, y cuando se formó el concierto, claro, Alaska tenía 17, Enrique Urquijo tenía 19, Antonio Vega tenía 22. Supongo que en ese concierto pues se tomarían algunos botijos también. ¿Por qué no? ¿Por qué no era un poco igual la pregunta que nos hacíamos en esa época y también la respuesta? ¿Por qué no? Hay que ver los 80, que nos lo pasamos y que fue una época que cambió mucho. Ya, yo nací en 1965, el concierto era para mí, que tenía 15 años cumplidos. De hecho, no tenía ni 15 años, yo tampoco. Yo en esa época tenía 14 ese día, estaba a punto de cumplir los 15. Curioso, porque esta música de los 80, yo me acuerdo que en el 2017 hice un máster de edición. Claro, los chavales que hacían el máster eran una gente magnífica, todos muy leídos, normal, en un máster de edición. Y me acuerdo que un día comentaba uno que estaban buscando por Madrid un sitio donde oír música de los 80. La música de los 80 en España, la movida fue una música muy buena. Y bueno, pues un poco, pues decir eso, que a todos los que tenemos 15 años cumplidos y seguimos un poco en los 80, pues va dedicado esto. Seguimos un poco, que también hay que acabar. En 2008 moría Matías Catrileo. Este parece ser que era un estudiante que murió durante el conflicto mapuche. Parece que había una demanda de unas comunidades y organizaciones en Chile, que también parece que están en Argentina, entonces, bueno, ahí pedían algunos datos identitarios, que si control de la tierra, costumbres y tal, y bueno, en una manifestación, además no está muy claro, pues murió Matías Catrileo. Y luego estamos con los nacimientos. En el año 106 a.C. nació Cicerón. Cicerón, pues, ¿qué voy a contar de él? Pues uno de los grandes clásicos, de los discursos que tenía, y que al final, pues bueno, pues cayó como víctima de la lucha de poder en Roma, y que escribió muchos discursos. Un ejemplo del latín ciceroniano, que se dice. Luego, en 1789 nació Carl Gustav Caru, que fue un naturalista, estudió cosas de zoología y también pintaba. En 1793 nació Lucrecia Mott, que primero empezó siendo abolicionista y luego acabó siendo sufragista, era de procedencia cuáquera. En 1840 nace el padre Damián. Es el patrón de los leprosos, los marginados, incluyendo los enfermos de SIDA y del estado de Hawái. Padre Damián tiene una calle en Madrid que da al estado de Santiago Bernabéu. Y luego parece ser que tuvo un ataque por parte de un monje presbiteriano, pero luego le defendieron personajes muy ilustres. Robert Louis Stevenson, que fue el autor de La Isla del Tesoro, publicó una carta abierta contra el reverendo Hyde, a partir de la opinión de este presbiteriano, y que defendía a Padre Damián. También lo defendía Tolstoy, lo admiraba, y también incluso Gandhi. A Gandhi le sirvió de guía. Gandhi llegó a escribir que el mundo politizado y amarillista puede tener muy pocos héroes que se puedan comparar con el padre Damián de Molokai. Es importante que se investiguen las fuentes de tal heroísmo. Personaje curioso, era belga. Seguimos. En 1861 nacieron William y Ernest Renshaw. Sobre todo William fue un tenista que ganó 14 Wimbledon, 7 individual y 7 con su hermano Ernest. Y Ernest ganó 8, 1 individual y 7 con su hermano William. Salen las cuentas. En 1871 nace Jane Barnwell. Fue un artista de circo, parece ser que era una mujer barbuda. Luego, en 1871 nace Daniel Alomía Robles, compositor. Es conocido pues, por una canción que en su época cantaron Simon y Garfunkel, que era Condor pasa. William Pitt nació en 1877, que fue un presidente político, fue presidente de la República Federal de Alemania. Clement Attlee, que fue primer ministro de Inglaterra, nació en 1883, fue el ministro que ganó a Churchill en las elecciones que se produjeron, creo que fue poco después de... Sí, poco después... No, todavía estaba la Segunda Guerra Mundial cuando perdió Churchill, que creía que iba a ganar. Pero a pesar del gran trabajo que hizo, los británicos decidieron que el primer ministro iba a ser Clement Attlee.
Luego, en 1877 nace August Macke, pintor, fue un pintor alemán, y fue uno de los miembros del grupo expresionista del Blaue Reiter, del jinete azul. Tiene unas pinturas alegres y coloridas, a mí me gustan. Personalmente yo tengo por ahí tengo un cuadro suyo colgado. Tiene colores muy coloridos, muy alegres, muy bonito, me gusta mucho. Y en 1892 nació alguien, seguro que han oído hablar de él, Tolkien, el autor de estos libros que tengo en la mano, que yo me he leído, que he visto las películas muy bien llevadas al cine, las cosas como son. Había una anterior que tampoco estaba mal, en un estilo diferente, autor del Señor de los Anillos y más libros. Marion Davies nació en 1897. Fue una actriz que tuvo una relación con Rudolf Hess. Rudolf Hess fue un magnate de la prensa que es un poco el protagonista de la película famosa Ciudadano Kane, al que sacan al personaje, el personaje inspirado en Ciudadano Kane. Luego, en 1901, nació Dinh Diem, que fue primer ministro de Vietnam y luego presidente de la República de Vietnam, que tuvo el poder de manera dictatorial, pero al final fue capturado y asesinado. Las fotos de esos asesinatos son muy impresionantes, la verdad, como son. Ray Milland fue un actor que ganó un Oscar por su papel de escritor alcohólico en Días sin huella, dirigida por Billy Wilder. Luego, que nació en 1905. En 1905 nació también Luisa Carner, que fue una escritora que de la generación del 27, imbuida que fue militante del PC y que apoyó a Clara Campoamor en su defensa del sufragio femenino. Dejó novelas, cuentos y piezas de teatro y centenares de crónicas. Un libro suyo, Rosalía. En 1906 nació Oscar Domínguez, un pintor surrealista, un poco del estilo de Dalí. John Sturges nació en 1911, fue un cineasta que ganó un Oscar por la dirección de Conspiración de Silencio con Patrick Tracy de protagonista. En 1915 nació el pintor Jacques Levin, una pintura así un poquito... tiene algo de Bacon, un poquito parece como fea. Dice que está influenciado por Oscar Kokosa y quien conozca a Oscar Kokosa sí tiene cierta influencia de Oscar Kokosa. En 1920 nació Renato Carosone, famoso por su canción Tu favor americano, que cantó junto con Tonino Carotone, un gran disco de Tonino Carotone, y el Renato Carosone, pues muy gracioso, cantaba con mucho ritmo, estaba muy bien. En 1924 nació Andre Franklin, que fue un historietista que tiene unos personajes famosos, Spirou, que era como creo que era una especie de botones, era un personaje muy gracioso, y Marsupilami, que era un marsupial, con una lengua, una cola muy grande. En 1926 nace este señor, que aparece aquí escrito, a ver si se lo puedo enseñar, a ver si lo pueden ver ustedes, ahí pone, a ver si lo pueden leer, pone ahí, George Martin, lo leen, y dicen, ¿y este señor quién será? Pues si vamos alejando y vamos enseñando, a estos señores sí les conocen. Y a estos también. Le llamaban el quinto Beatle. Era el productor de los Beatles y tiene un gran papel en la música, en el mundo de la música, y también pues un personaje reseñable. Luego, en 1998, pues lo mismo, José Lladró, ese le suena más. ¿Quién no ha visto una figura de Lladró? Pues fue un fundador junto a sus hermanos. En 1929 nació Sergio Leone, que fue conocido, hizo Spaghetti Western por un puñado de dólares, y Érase una vez en América. Hizo grandes películas. En 1944 nació Natalio Luque, que fue un historietista underground. Tuvo una revista, El Rollo. Pepe Rivas lo cita en ese libro, los 70 de Tajo. La época también esa, pues antes de los 80, que los 80 heredamos los 70, por eso también hicimos cosas, porque alguien antes que nosotros las hizo. En 1945 nació Stephen Stills, que estuvo primero en Buffalo Springfield y luego pues, en el famoso grupo Crosby, Stills and Young, y luego pues ya se juntaban con Nash, Crosby, Stills and Nash, y luego se juntaban con Jan, con Neil Young, que también fue otro gran músico y a veces hacía cuarteto con los tres anteriores. En 1946 nació John Paul Jones, que fue un músico, bajista y tecladista de Led Zeppelin. En 1950 Victoria Principal,
que dieran quiénes era, pues era una actriz que salía en la serie Dallas, el famoso JR, pues esta era la cuñada de JR. En 1950 nació Berna Bulovic, que fue una azafata que sobrevivió a una caída de 10.000 metros. Tuvo un accidente en el avión, parece ser que le pilló un poco ahí en medio del mueble del bar y tal, y cayó, ¡pumba! Y siguió viva y tardó en morir, tardó en morir. Es algo increíble. En 1951 nace Rosa Montero, una buena escritora, relata buenas historias, atrapa con ella, las cosas como son, tiene en la carne. Aquí. Dedicada a mi mujer, que para muy bonita de ella, y habla sobre lo que el tiempo nos hace y deshace, y sobre la pasión. Una buena escritora y articulista, la recomiendo, y además me cae simpática. Luego en 1952 Esperanza Aguirre, que fue nuestra presidenta de los madrileños. En 1956 Mel Gibson, director de Mad Max sobre todo, y bueno, un actor de Mad Max, luego dirigió alguna película, y Braveheart, que ganó el Oscar. En 1962 nació Manolo Lama, que fue un periodista deportivo, o que es un periodista deportivo. A veces digo fue y siguen vivos, pues, perdón por ello. Marta Calvó, 1963, fue una artista que salió en Amar en tiempos revueltos, esposa de Hipólito y tía de Alicia en la serie. Parece ser una mujer de derecha, beata, sumisa y entregada al hogar. En 1969 nació Michael Schumacher, que fue de Fórmula 1, ganó 7 campeonatos del mundo y bueno, anda como anda. En 1969 nació Rosa Aurelia Guerra Morales, cantante, compositora tecnocumbia, es lo que canta. Y yo la pongo porque es Aurelia, como yo soy Aurelio, pues más que por otra cosa. En 1971 nació Iván Espinosa Los Monteros, político de Vox, ya le conocerán. Y ya estamos acabando. En 1974, Fran Rivera, el torero, Paquirri. En 1996, Florence Pugh, que es una actriz, que fue nominada al Oscar por el reparto de Mujercitas. Oscar a la actriz de reparto Mujercitas. En 1999 nació Maya Romero, que fue la ganadora de Operación Triunfo en su época y fue a Eurovisión en 2018. Cantaba bien. Y en 2003, ya la última, bastante conocida, las cosas como son, Greta Thunberg, la activista medioambiental. Y bueno, me despido hasta mañana. Espero no haber sido muy pesado. Mañana pues nos volveremos a ver más o menos por estas horas colgar el vídeo. Hasta mañana desde el oscuro.